en medio de una situación compleja desde el punto de vista sanitario por esta segunda ola que asoma con mucha incertidumbre para todos, ¿no? Con el peligro del contagio y con este, la necesidad de tener que incrementar y sostener los cuidados personales. Esto me parece que es el dato más importante. Y recién decía toda la verdad, pero la verdad en serio, decía la introducción del programa cuando veníamos de la pausa, y me parece que hay mucho por analizar y mucho por desentrañar todavía con relación a esta segunda ola en materia de la pandemia y de la posibilidad de los contagios y los incrementos de los contagios que estamos viendo fundamentalmente en la región metropolitana de Buenos Aires. Bueno, para analizar un poco a, en qué situación estamos y qué nos enfrentamos ahora, de acá en adelante, más allá de las vacunas. Decíamos al principio del programa, 7 millones de vacunas, ya algo más de 7 millones de vacunas tiene la Argentina. Pero bueno, estamos en contacto con Gabriela Piovano, que es infectóloga del Hospital Muñiz, una persona sumamente autorizada para analizar con ella la situación de pandémica en la que estamos entrando en esta nueva etapa después de un año, después de marzo del 2020 que venimos con esta situación en nuestro país. Doctora, ¿cómo está? Fernando Barrera y Javier Leaño la saludan. ¿Qué tal? Gracias por llamarme, ¿eh? No, al contrario, es un placer tenerla con nosotros. Bueno, ¿cómo estamos? Es decir, me parece que es la pregunta inicial, ¿no? ¿En qué situación estamos hoy frente a esta pandemia que aparentemente viene con esta fuerza de la segunda ola? En algunos casos, con algunas que dicen que es más compleja que la primera. Sí, ¿qué tal? Bueno, pienso que estamos en una situación crucial, ¿no es cierto? Porque nosotros, la verdad que después de julio que habíamos cerrado y en agosto sostuvimos, digamos, la sectorización en lo que es el AMBA, ¿no? Lo cual nos permitió progresivamente ir bajando los nuevos casos y sobre todo desagotando los lugares. De modo tal que para diciembre, ¿no?, se empezó a circular de nuevo con el tema de la nocturnidad, con el tema de las fiestas, ¿no?, de las compras, y bueno, después vinieron las vacaciones. O sea, todo eso sí o sí nos iba a dar un aumento en el número de casos, ¿no es cierto? Inclusive Ujú. creo que ese número era mayor del que nos habían informado en ese momento. Ujú. Y cuando viene ahora estas festividades, ¿no es cierto?, con la idea de que la gente se pudiera eh, mover para inclusive generar, ¿no es cierto?, para esos sectores que estuvieron postergados con respecto al tema del turismo, etcétera, etcétera. Bueno, nos dan los números, porque bueno, así todo, digamos, lo que era el AMBA, la ocupación de los lugares para personas con evolución grave estaban, digamos, por debajo del 50%. Ujú. Y eso es un poco lo que da el aire, ¿no? Si bien el sector privado permanentemente ha estado prácticamente desbordado, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, la característica distinta hasta acá era que la gente afectada en esta nueva ola es gente joven, con lo cual tenés menos grupos de riesgo, y eso era lo que motivaba que vos, digamos, así todo con tantos números de casos, todavía los lugares estén, digamos, con capacidad de como para fluctuar, ¿no es cierto? Ujú. Pero bueno, ahora con estos números de ahora, con esto que todavía no se va a reflejar, ¿no? Lo del fin de semana largo, nos faltan 10 o 15 días para que los casos aumenten a partir de eso. Todo esto es lo que viene desde la Navidad, las vacaciones, etcétera. Entonces, son números muy grandes que si empiezan a pasar a la población de riesgo, a la cual todavía no llegamos a Ujú. vacunar realmente masivamente, obviamente podemos llegar a tener una mala noticia, la posibilidad de un colapso, ¿no es Ujú. cierto? De Bueno, todos modos, estos son
movimientos también que uno va evaluando con determinados índices y entonces, bueno, puede prever que ya está pasando esto y decir, bueno, vamos a tomar alguna otra política de sectorización. Tal vez podría ser un shock, digamos, de encierro por 10 días, en general para la circulación generalizada que tenemos, ¿no? O sea, porque vos podrías cerrar, pero otra vez sostener el tema de las industrias, de las empresas que inclusive hoy llevan a sus trabajadores con sus propios transportes, ¿no es cierto? O sea, que están por fuera de ese, digamos, conglomerado donde la gente tiene que viajar en el transporte público, ¿no es cierto?, donde se encuentran en lugares que están demasiado próximos unos a otros, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que se tuviera que tomar una medida así, volver a sectorizar y esperar a tener entonces, si bien es interesante las vacunas, la vacunación que tenemos, pero bueno, llegar realmente a dar cobertura a aquellos que se pueden enfermar gravemente y bueno, y a partir de ahí alcanzar de a poco la inmunidad de rebaño, ¿no? Pero para eso sí falta más de un año. Por ahí, para eso que estamos charlando, nos planteamos de acá, por ejemplo, a junio a los de riesgo y de acá a fin de año todo lo que es trabajador esencial y estratégico, ¿no? Doctora, el otro día le preguntaban al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires cuándo iba a llegar la vacuna para aquellos sectores que no son de riesgo, sino que están dentro de los 18 a 60 años y que pueden o deben acceder a alguna de las vacunas que hoy están en el mercado. Y la respuesta fue: no sabemos si es necesario realmente vacunar a los que están entre 18 y 60 años si es que no tienen una patología previa, claro, o una situación de riesgo. ¿Esto es así? Claro, a ver, nosotros queremos proteger, primero porque, bueno, la vacuna hoy por hoy no es un bien, digamos, que tengamos accesibilidad irrestricta, ¿no? Tal cual. O sea, tenemos en este momento, estamos literalmente peleándonos con el resto del mundo para poder tener una provisión y esto se va a sostener y se va a acrecentar, no es que va a bajar la demanda. Por eso es interesante que Argentina tenga su propio proyecto de vacunas o tenga la posibilidad de fabricar acá componentes de Sputnik o de AstraZeneca o de cualquier otra vacuna, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto, nosotros a la población, inclusive, por ejemplo, los niños y todo esto, obviamente tienen menos grupos de riesgo, pero sí sería interesante por ahí, bueno, desde ya que se va a vacunar a ese grupo, que sea de personal estratégico, ¿no? O sea, todos los camioneros, la gente transportista, la gente del tren, la gente del subte, de los colectivos, ¿no es cierto? Todo lo que va alrededor de la actividad, digamos, gubernamental, las oficinas, todo eso en algún momento lo vas a tener que vacunar. Y obviamente también es el objetivo vacunarlos para alcanzar lo que decíamos, ¿no? La inmunidad de rebaño, que por ahí, hoy por hoy, como está lejos de conseguirse, no es algo que se plantee de primera mano por ahí el ministro Quirós, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero digamos, pensando en que si yo quiero, por ejemplo, abrir determinadas oficinas en algún momento, y bueno, tengo que vacunar a los empleados y seguramente gente joven que no es de riesgo, ¿no es cierto? Pero a los fines, digamos, de cubrir o de dar cobertura para que no haya casos graves, a priori, digamos, estos grupos de 18 a 60 años tienen bajo riesgo, digamos, ¿no? Gabriela, Javier Liaño te habla, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, vos sos una persona que, además de tener mucho conocimiento, también has ido a muchos programas, has dado la cara y te has enfrentado a veces con, porque lo hablábamos al principio del programa, ¿no? Ciertos comunicadores que están permanentemente apostando a que haya desesperanza en la población,
que si siempre le encuentran la vuelta para transmitir noticias negativas o desinformación, o ponen ejemplos de casos que después les estalla el caso y te pasan otro ejemplo distinto. Pasó con Chile, con Uruguay. Sí. Me gustaría un poco que me cuentes esa experiencia tuya, ¿no? Nada, de tener que enfrentarte a esto y tu opinión, básicamente, al respecto. Bueno, nosotros, viste, cómo fue, a partir, sobre todo, creo yo, de la 125, a mucha gente nos quedó claro que había un periodismo hegemónico, ¿no? Que hasta ese momento los compañeros que trabajaban en prensa sí lo sabían, ¿no? Por eso se empujó tanto por la ley de medios, ¿no? Por una ley que realmente democratice el acceso. Y bueno, lamentablemente ya sabemos cómo fue todo. Entonces, de alguna forma, triunfó ese sector, ¿no es cierto? Y en esto no iban a tomarse descanso tampoco. Entonces, en el caso mío, bueno, yo soy una persona que me gusta mucho el tema de la comunicación. Tengo un programa de radio ya hace 15 años y dedicado sobre todo a la cuestión VIH, ¿no es cierto? Porque entiendo que justamente, ¿no?, llevar la información que ya se sabe, ¿no es cierto?, lo que ya conocemos, con lo que nos podemos manejar, a la mano de la gente, para que no precise hacer una consulta para saber qué tiene que hacer en determinada circunstancia. Entonces, en eso me ejercité mucho y a su vez me inserté un poco en cierto sector del periodismo independiente, el verdaderamente independiente, y entonces, bueno, quedé ahí como voz para consultar, ¿no es cierto? Entonces, en un primer momento les gustó mucho a muchos productores el hecho de que yo explicaba tranquila, claro, ¿no?, que la gente le quedaba claro qué estábamos planteando en ese momento, pero yo la verdad que en ese momento también dije, bueno, lo que yo puedo aportar también a todo este debate es un poco de picante, ¿viste? O sea, es un poco de decir lo que es el sentido común, que justamente en las mesas de debate periodístico se pierde, ¿no?, totalmente. O sea, se plantean cosas. Recién hablamos con mis colegas, ¿no? O sea, nosotros somos médicos, trabajamos en esto y tenemos casos de colegas que trabajan en esto que negaban la pandemia, ¿no? Sí, claro. Y eso es basado en justamente en tener ganas de creer, porque es una creencia ya. Entonces, bueno, para mí que estoy desde un sector, ¿no es cierto?, definido, porque en eso yo no oculto mis ideas, pero lo que sí se confunden es que uno en esto hable no desde sus ideas, sino desde la infectología, ¿no es cierto? Entonces, bueno, poder combinar eso y de alguna forma entre desenmascarar y pintarles la cara, ¿no? O sea, para mí, imagínate que, o sea, yo no pienso que Wiñaski va a cambiar, pero cómo la pasamos bien cuando le pintamos la cara a todos, ¿no? La verdad que sí, quedó en los anales ahí del periodismo. Sí. Ojo, siempre quise quedar en los anales de algo yo, así que ahí voy a estar. Doctora, una pregunta final. A ver, usted dio en la tecla cuando mencionaba esta posibilidad de que la Argentina pueda producir sus propias vacunas, ¿no? ¿Por qué los laboratorios no liberan la patente para la producción de algo que hoy es un bien escaso en el mundo, en medio de una pandemia, y que significa el cuidado de vidas, ¿no? Se llama interés económico. Se llama sencillamente eso. Vos fijate la diferencia que podés notar entre países como es China, Rusia y la India, ¿no? Que son países del BRICS, ¿no? ¿Se acuerdan que la Nata cómo levantaba los BRICS? Hasta un libro les hizo hasta que la invitaron a Cristina. Cuando la invitaron a Cristina pasaron a ser unos chiruzos. Entonces ese mundo multilateral, ¿no es cierto?, donde entonces tenés un capitalismo, sí, pero que es con una idea de producción, ¿no es cierto?, de acceso a los bienes, de justamente ponerle a su población el consumo, digamos, como motor de su economía, ¿no es cierto? Y entonces tienen modelos de producción donde sí son, entre comillas, más generosos, ¿no? Entonces se planteó esto de fabricación de componentes de Sputnik acá en Argentina.
etcétera, etcétera. Por el otro lado tenés el modelo europeo y estadounidense, donde los medios de producción se usan para bienes que son limitados, que se encarecen, digamos, justamente por eso, porque son exclusivos, y bueno, y en eso replican la salud también, ¿no es cierto? El acceso a la salud en Estados Unidos previo a la pandemia, y en la pandemia está, digamos, desregulado la medicina, ¿no? El tema del seguro de salud. Bueno, a Obama directamente cuando quiso poner el sistema de salud también de acceso, ahora se lo fueron destruyendo de a poco. Y entonces, bueno, ahí tenés que entonces cuando tienen que dar una respuesta realmente seria, hacen agua, viste, por todos lados, porque vos imaginate, yo cuando empezó lo de la pandemia y estaba en Estados Unidos, digo, bueno, ahora va a venir Bruce Willis con una nave, va a agarrar, se va a subir arriba de un meteorito y seguramente con un rayo catódico mata todo. Sin embargo, lo que vi fue un muchachito con un barbijo y una mochila armando una carpa en el Central Park. Entonces eso me parece que ahí está bien dibujado, digamos, esos modelos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nada, creo que ahí está también la gran diferencia y que están apoyando a Argentina como para darle acceso. Ahora, el problema de las patentes es histórico, o sea, lo de Pfizer, por ejemplo, nosotros con remedios para la hepatitis C hubo todo un escándalo, ¿no? Porque también el fondo buitre de... no me va a salir ahora, de BlackRock, también, bueno, un comprimido que salía $8 lo cobraban 150, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenés ya la mercantilización al palo, ¿no es cierto? Y ni siquiera cesan en esto, en algo que, imagínate, tiene que ver con la vida humana y la vida de ellos mismos, ¿no es cierto? Sí, y hoy es un bien de absoluta necesidad, ¿no? Exacto. Un placer tenerla con nosotros, doctora. Bueno, muchas gracias, y bueno, yo les recuerdo que los martes de 22 a 24 tengo Por las Dudas Escuchá, y los viernes ahora en Radio FM La Boca, Mundo Piovano, a partir de las 10 de la noche, así que muchas gracias por llamarme. Al contrario, un placer tenerte con nosotros. Un abrazo grande. Gracias. Hemos hablado con Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz, una persona autorizada para hablar sobre la pandemia.